a las profundidades insondables del Atlántico Norte, donde la luz muere antes de nacer y la presión convierte al acero en arcilla. Descansa el transatlántico que prometió ser eterno en el RMS Titanic. Durante décadas, historiadores, oceanógrafos y exploradores han intentado descifrar el eco inquietante que rodea su historia, pero hay registros, diarios olvidados, transcripciones dispersas y testimonios que nunca llegaron a los tribunales de investigación, que sugieren que algo más que un simple choque con un iceberg acompañó a la tripulación en su viaje inaugural. Cuando el barco zarpó de Southampton, el 10 de abril de 1912, muchos pasajeros describieron una atmósfera extrañamente pesada, como si la estructura misma, recién construida, respirara de manera irregular. Algunos reportaron escuchar crujidos que no correspondían a la vibración normal de un buque, sino a una especie de gemido profundo, orgánico, que recorría los pasillos durante la madrugada. Una camarera del servicio de primera clase, cuyo nombre jamás se hizo público, relató a su compañera que vio, en un espejado corredor, a un hombre que caminaba lentamente con el uniforme de un maquinista. Pero cuando intentó alcanzarlo, él se desvaneció justo antes de llegar al ascensor. El suceso quedó registrado en la bitácora de seguridad, pero fue tachado con tinta negra al día siguiente. En la sala de calderas, varios fogoneros afirmaron sentir un frío imposible, como si una corriente helada subiera desde el acero del suelo, algo que no tenía sentido en un nivel donde los hornos rugían constantemente. Durante una inspección rutinaria, uno de ellos encontró una huella de humedad sobre un panel metálico con una marca alargada, semejante a los dedos de una mano, pero excesivamente delgada, como si perteneciera a algo que no estaba hecho para caminar entre humanos. Esa misma noche, cuando el Titanic surcaba aguas cada vez más frías, el operador de radio de guardia dijo escuchar, entre los mensajes interceptados, una señal distorsionada que parecía provenir del propio Maran, un patrón rítmico, casi como un golpeteo submarino, y entre cada intervalo, un murmullo tan apagado que apenas podía distinguirse del ruido estático. Al reproducirlo varias veces, juró que alcanzó a oír un susurro en inglés antiguo, repitiendo palabras que él no comprendía. A pesar de que pidió autorización para emitir un aviso adicional, le ordenaron ignorarlo, alegando que las interferencias eran comunes en noches de baja visibilidad. Cuando el Titanic finalmente encontró el iceberg, algunos supervivientes declararon algo que jamás fue incluido en los informes oficiales, que el choque no sonó como un raspón, sino como el alarido de una criatura inmensa partiéndose desde dentro. Hubo pasajeros que aseguraron haber visto sombras moviéndose bajo el agua, deslizándose entre los pedazos del casco desprendido, figuras negras y largas que no flotaban, sino que parecían trepar por los fragmentos de metal, antes de hundirse otra vez, mientras el barco se inclinaba peligrosamente. Varios testigos escucharon golpes secos provenientes de los compartimentos inferiores, no de personas intentando escapar, sino de algo que golpeaba desde el exterior, como si intentara abrirse paso hacia la luz. El oficial Harold Lowe mencionó en una carta privada a su hermano que en los últimos minutos vio un resplandor azuloso bajo el agua, una especie de halo que se expandía alrededor del barco, como si algo enorme se moviera en círculos, acechando en la oscuridad. Ese detalle fue descartado por su familia y la carta jamás se difundió. Décadas después, cuando el naufragio fue descubierto en 1985, los equipos de exploración documentaron fenómenos inexplicables, cámaras que se apagaban sin razón al acercarse al casco, micrófonos que captaban un golpeteo rítmico similar al registrado en 1912, y objetos que cambiaban de posición entre inmersiones consecutivas. Un buzo experimentado aseguró haber visto, en la ventana rota del puente de mando, un reflejo que no coincidía con su linterna. Afirmó que era el rostro pálido de un hombre con uniforme antiguo, mirando fijamente hacia él desde el interior del barco, a pesar de que no había aire ni espacio para que alguien pudiera estar allí. En los últimos años,
Varios robots submarinos han captado patrones sonoros que los expertos no han conseguido identificar. Secuencias graves, repetitivas, como si algo siguiera golpeando el metal corroído, insistiendo en un mensaje que nadie quiere escuchar. Algunos investigadores creen que el Titanic, al hundirse, arrastró consigo más que vidas humanas y orgullo industrial, que perturbó algo en las profundidades, algo que jamás debió ser despertado y que ahora permanece adherido a la estructura, vigilante, aguardando, porque en las noches más silenciosas, cuando las corrientes se detienen y los peces desaparecen del perímetro del naufragio, los sensores captan un sonido que congela la sangre, un crujido lento y prolongado, idéntico al de un barco que vuelve a partirse, como si el Titanic, más de un siglo después, siguiera muriendo una y otra vez, o como si algo dentro de él todavía intentara salir.